Leemos la palabra de Dios y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, donde quiero leer dos versículos, dos pasajes relativos a el discipulado, el seguir a Jesús. Jesús dice en el capítulo 14, verso 26 de Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Luego en el versículo 33 dice: así pues cualquiera que de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Probablemente mucha gente se escandalizó cuando escuchó las palabras de Jesús en primera intención, de primera intención, cuando oyó que Jesús decía estas cosas. Y es posible que haya gente que incluso en el día de hoy, cuando escucha que dice la Biblia, dice Jesús, que para seguirlo a él hay que aborrecer a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas. Y luego dice que hay que renunciar a todo lo que uno posee. Pues uno dice, bueno, caramba, va a ser un poquito difícil que bajo esas condiciones yo siga al Señor. Así no puedo seguir a Jesucristo. Bueno, lo que ocurre es que a menudo no nos damos cuenta de que Jesús está usando un lenguaje hiperbólico, una hipérbole. Una hipérbole es una figura del lenguaje en donde se exagera lo que se está diciendo, con el fin de enfatizar, digamos, una enseñanza determinada. En este caso, la enseñanza de Jesús es que en nuestra vida el Señor debe tener la prioridad. En nuestra vida Jesucristo debe ser el centro de nuestra existencia. En nuestra vida el Señor debe ser el centro, el núcleo central, y todo lo demás va a girar en torno a Él. Y por supuesto, si Cristo es el centro, el núcleo de nuestra vida, entonces todo lo demás va a estar bien, porque va a estar bien alineado. El problema es cuando nosotros hacemos de otras cosas el centro de nuestra vida y ponemos a Cristo en un lado, en la periferia, en un rincón, en un lugar que no le corresponde, sino que debe estar en el centro, y entonces la cosa se desbalanza. De nuevo regreso al pasaje. En realidad Jesús no está diciendo que odiemos a nuestros padres, ni que odiemos a la gente para poder seguirlo. Esa no es la idea. Jesús está estableciendo más bien un orden de prioridades. Y de nuevo, Jesús está usando un lenguaje figurado. Fíjense en una cosa. Mucha gente dice, bueno, la Biblia está llena de lenguaje figurado, de lenguaje metafórico. Bueno, sí y no. A menudo la Biblia nos habla en forma llana, sencilla, directa, con el lenguaje cotidiano que nosotros tenemos. Sin embargo, aún en el lenguaje cotidiano nuestro usamos imágenes, metáforas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando decimos, el sol se puso. Bueno, en realidad el sol no se ha puesto, el sol está ahí en el mismo sitio. El que gira es la tierra que gira sobre su eje, y entonces en un área va a haber sol, en otra área va a ser de noche, etcétera. Pero el lenguaje que usamos es el sol se puso. Es un lenguaje figurado para significar que ya está llegando la noche. Bueno, con esto estoy diciendo que muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano y diario usamos figuras del lenguaje que no nos damos cuenta que las estamos usando, pero las entendemos y nos entendemos en lo que queremos decir. Bueno, en este caso, de nuevo, regreso a la enseñanza del Señor. Jesús no está diciendo que tú aborrezcas a tu esposa, ni a tu hermano, ni a tu papá, ni a tus hijos, y que los odies, y que los rechaces, y que para poder seguirlo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Al contrario, acuérdate que Jesús nos llama a amar a nuestros semejantes. El Señor nos dice que amemos. Cuando le preguntan a Jesús que cuál es el principal mandamiento, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, ese es el principal mandamiento. Pero cuando le preguntan, ¿y cuál es el segundo? Jesús dice: ama a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, tu prójimo más próximo es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, es tu familia, es tu vecino. Es decir, en otras palabras, el mandato prioritario es amar a Dios, colocar al Señor en el centro y amar a nuestro prójimo. Quiere decir que entonces cuando Jesús dice que si uno no aborrece a su papá, a su mamá, a sus hermanos,
no puedes ser su discípulo, en realidad Jesús no está diciendo que tú rechaces ni odies a tu familia. Lo que está diciendo de nuevo es que tú coloques las prioridades en su lugar, que Él, el Señor, Dios, Cristo, sea el centro, y por supuesto lo demás será una derivación de ese centro que es Jesucristo. Tú coloques a Cristo por encima de todo, incluso, por eso dice, que coloques al Señor por encima incluso de todo lo que tú tienes, porque por eso Jesús dice, el que no renuncia a lo que posee. No quiere decir que tú lo vendas todo y te vayas a predicar o a enseñar. No está diciendo eso. Está diciendo que todas tus posesiones, muchas o pocas, siempre estén en función del Señor. Que tu prioridad no sean tus posesiones, tu prioridad sea tu Señor, tu Dios, Cristo en tu vida. Que esta sea tu prioridad sobre todas las cosas y que por supuesto todo lo demás venga como resultado de esa realidad. Incluso podemos nosotros recordar las palabras del Señor en el Sermón del Monte cuando hablando de las prioridades, Jesús dice ahí en Evangelio de San Mateo, Jesús dice que busquemos, que hagamos del reino de Dios y de su justicia nuestra prioridad. El Señor lo establece claro ahí en el capítulo 6, verso 33 de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que coloca a Cristo en el centro de tu vida, tu prioridad, y por supuesto alrededor de ello girará tu familia, tus posesiones, tu trabajo, todo lo demás estará en orden cuando Cristo sea el centro de tu existencia. Que así sea en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.